¿Y si las monedas falsas fueran la única forma de salvar un imperio? ¿Y si el delineado de ojos más antiguo del mundo no se usara por belleza, sino por poder? ¿Y si los mitos de Egipto nacieran no en templos majestuosos, sino en tumbas rurales de campesinos anónimos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Soy JJ Priego y hoy te traigo 10 descubrimientos increíbles que están transformando lo que queríamos saber sobre nuestros orígenes, nuestras costumbres y hasta nuestro ADN. Verás cómo ratones con genes neandertales están cambiando la ciencia, como una receta de maquillaje de hace 3000 años ha sido reconstruida con precisión quirúrgica, y como una isla supuestamente aislada en mitad del Pacífico resultó ser el centro de toda una civilización. Ah, y no te vayas antes de conocer el misterio de unas mochilas prehistóricas decoradas con dientes de lobo, o cómo vivir con los suegros era ya una costumbre hace 9000 años. Y recuerda, puedes encontrar todas estas noticias y muchas más en nuestra web fundacionpalarc.com. ¿Listo para sumergirte en un pasado lleno de ciencia, historia y sorpresas? ¡Vamos allá! Pues eso, vamos con las noticias. Monedas falsas salvaron al Imperio Romano. ¿Te imaginas que el dinero falso fuera la salvación de un país entero? Pues eso pasó en la antigua Roma, ya que durante los últimos siglos del Imperio Romano, el Estado no podía garantizar el suministro de monedas oficiales. La plata escaseaba, los talleres imperiales no daban abasto y las rutas comerciales se venían abajo. La respuesta, pues los propios comerciantes, campesinos y hasta autoridades locales empezaron a fabricar sus propias monedas, copiando las oficiales. Y lo más sorprendente, el Estado lo sabía y lo permitía. ¿Por qué? Porque sin esas monedas pirata, el comercio local se paralizaba y era mejor hacer la vista gorda que dejar que el sistema colapsara por completo. El estudio, dirigido por Marc Bauza Sabaté de la Universidad de Girona, ha revelado que en ciudades romanas como Empúries y villas rurales como Vilauba aparecieron estas monedas falsificadas, más ligeras, con caras de emperadores mal dibujadas y símbolos poco definidos. Y atención, se han hallado auténticos tesoros que combinan monedas romanas originales, imitaciones locales e incluso ejemplares vándalos. Una mezcla explosiva que refleja el caos y la creatividad económica en plena decadencia del Imperio Romano. Rapa Nui no estuvo aislada. Durante años nos contaron que la isla de Pascua era el lugar más aislado del planeta, pero ¿y si te dijera que fue todo lo contrario? Y es que una nueva investigación liderada por Paul Wallin y Ellen Martinson-Wallin de la Universidad de Uppsala ha puesto patas arriba lo que queríamos saber sobre Rapa Nui. El estudio, publicado en la revista Antiquity, revela que las estructuras rituales de la isla son anteriores a las de otras regiones de la Polinesia Oriental. Y esto sugiere algo increíble, que Rapa Nui no solo no estaba aislada, sino que fue un epicentro de innovación cultural y religiosa. Sí, los investigadores compararon los llamados marae, espacios ceremoniales sagrados, en distintas islas y descubrieron que las versiones más desarrolladas aparecieron antes en la remota isla de Pascua. Y desde allí se habría difundido al resto de la Polinesia. Y esto cambia por completo la narrativa. No fue solo un destino final de migración, sino un nodo clave en una red de intercambios interinsulares mucho más activa de lo imaginado. La conclusión, pues que Rapa Nui no era un punto perdido en el océano, era un faro cultural para todo el Pacífico. Increíble, ¿verdad? ¿Nos estamos volviendo genéticamente iguales? En un mundo donde puedes hablar con alguien del otro lado del planeta en segundos, ¿qué está pasando con nuestros genes? ¿La humanidad está ganando diversidad genética o estamos empezando a parecernos todos? Pues la respuesta no es tan simple. Según un estudio, la diversidad genética no está aumentando ni disminuyendo, está cambiando de forma. Por un lado, la mezcla global está creando combinaciones genéticas más diversas a nivel individual, y por otro, las poblaciones humanas están perdiendo diferencias regionales únicas. Es lo que los científicos llaman homogeneización genética. Durante miles de años, los humanos se dispersaron desde África y perdieron diversidad por el camino. Pero en las últimas décadas, la globalización ha acelerado los matrimonios interculturales y la mezcla de poblaciones. El genetista David Reich de Harvard explica que lo que vemos hoy es una redistribución genética a escala planetaria.
Algunas variantes raras pueden desaparecer, pero se están creando nuevas combinaciones que jamás habían existido. Así que sí, estamos más mezclados que nunca, y eso transforma nuestra especie, que es un tema clave para la medicina, la biología y para entender hacia dónde vamos como humanidad. ¿Estaremos entrando en la era del humano global? Las proteínas más antiguas del planeta. Olvídate del ADN, ahora lo más revolucionario son las proteínas fósiles, ya que un equipo internacional de científicos ha recuperado las proteínas más antiguas jamás halladas en la Tierra. Y este descubrimiento podría cambiar cómo entendemos la evolución de los mamíferos, y también de nosotros mismos, claro. En el cráter Houghton, en el Ártico canadiense, han logrado extraer proteínas del esmalte dental de un rinoceronte que vivió allí hace entre 21 y 24 millones de años. Una auténtica cápsula del tiempo. Gracias al frío extremo, estas moléculas han sobrevivido intactas y ahora revelan secretos que el ADN no puede contar. La técnica se llama paleoproteómica y permite estudiar periodos mucho más antiguos que los que alcanza el ADN, que rara vez sobrevive más de 1,2 millones de años. Y hay más, también se han encontrado proteínas de hasta 29 millones de años en fósiles africanos. Y claro, esto abre la puerta a estudiar linajes humanos, que hoy siguen siendo un misterio. Sí, hablamos de evolución, pero con herramientas del futuro. Reconstruyen un maquillaje de ojos de hace 3000 años. Y si te dijera que arqueólogos han logrado recrear un delineador de ojos de hace casi 3000 años? Y no es broma, en el cementerio de Qani-Koter, en el actual noreste de Irán, se descubrieron un recipiente con cosmético intacto. Y lo hicieron en una tumba de élite de la Edad del Hierro. El hallazgo, liderado por la arqueóloga Silvia Micón, permitió algo nunca visto: el reconstruir exactamente cómo se maquillaban los ojos en aquella época. La fórmula, pues una mezcla sorprendente de óxidos de manganesio y grafito natural, algo inédito en la historia del maquillaje antiguo, ya que mientras en Egipto se usaban plomo y resinas, este delineador era más minimalista, minerales locales y sin ingredientes orgánicos. El recipiente, con su aplicador, estaba junto a armas, joyas y objetos personales. La conclusión, pues que este maquillaje no era solo estética, era símbolo de poder, estatus y estilo. Y sí, también lo usaban los hombres. Así que ya sabes, el delineado perfecto no es un invento moderno, es un legado milenario. Ratones con ADN neandertal sorprenden a la ciencia. ¿Te imaginas un ratón con rasgos neandertales? Pues deja de imaginar, ya que un grupo de biólogos de Japón ha logrado inyectar ADN de hace 40.000 años, perteneciente a neandertales, directamente en ratones modernos. Y sí, los resultados son impactantes. Utilizando la técnica de edición genética CRISPR, los investigadores insertaron una variante del gen GLI3, presente en neandertales y también en denisovanos, en el genoma de ratones de laboratorio. El resultado, pues cráneos más grandes, costillas torcidas y estructuras óseas que recuerdan a nuestros ancestros humanos. Pero lo más inquietante es esto, ya que esa mutación aún existe en algunos humanos actuales. Y es que hasta un 7% de los europeos modernos tienen esta variante heredada de los neandertales, ¿sí? Estos experimentos abren una puerta nueva para entender cómo pequeñas mutaciones genéticas afectan nuestro desarrollo físico. ¿Estamos viendo el futuro de la biología evolutiva o el inicio de una nueva era en la genética experimental? Flecha mortal en los Pirineos prehistóricos. Imagina encontrar una flecha clavada en una costilla, pero de una costilla de hace más de 4000 años. Pues eso, es exactamente lo que ocurrió en el yacimiento de rock de los Huronetes, a 1800 metros de altitud en los Pirineos catalanes. Arqueólogos del IPES cerca, liderados por Carlos Tornero, descubrieron una punta de sílex atravesando el hueso de un individuo prehistórico. Y lo más impactante, la flecha entró por la espalda. Esta comunidad, que vivía entre montañas, no vivía en paz. Huesos con corte de hachas, fracturas provocadas, y ahora, esta flecha letal nos revelan una historia de violencia milenaria. El arqueólogo Miguel Ángel Moreno explica que el hueso muestra signos de regeneración. Así, la víctima seguramente sobrevivió un tiempo al impacto. Y gracias a estudios con microtomografía y análisis genómicos en Burgos, Barcelona y Estados Unidos, podríamos saber pronto quién atacó. Y también quizás el porqué. ¡Espectacular!
portabebés con dientes de perro de hace 5.000 años. ¿Qué llevarías contigo a la tumba si vivieras hace 5.000 años? Pues para algunas mujeres de la edad del cobre, la respuesta fue mochilas portabebés. Mochilas decoradas con más de 350 dientes de perro y lobo. En Crauswitz, Alemania, arqueólogos descubrieron un cementerio de la cultura de la cerámica cordada. Y en varias tumbas femeninas encontraron estas misteriosas bolsas colgadas al pecho, con hileras de dientes perfectamente conservados. Y lo más sorprendente, junto a esas bolsas se hallaron también restos de bebés. ¿Sí? ¿Eran mochilas reales para llevar a los hijos? Pues todo apunta que sí. Incluso se han documentado cabezas y extremidades infantiles asomando por las aberturas. Cuidado materno, ritual funerario y simbolismo animal se mezclan en un hallazgo único. ¿Eran objetos mágicos, talismanes, símbolos de estatus? No lo sabemos aún, pero una cosa está clara: la maternidad en la prehistoria era tan compleja y poderosa como lo sigue siendo hoy. Los mitos de Egipto nacieron entre campesinos. Y si te dijera que los dioses egipcios más famosos no nacieron en templos, sino en tumbas rurales en medio de campos de cultivo, pues parece que sí, ya que un estudio arqueológico en el yacimiento de Adaima, al sur de Egipto, ha revelado algo increíble. Rituales campesinos de hace 5.000 años inspiraron los mitos de Isis y Osiris y ayudaron a construir el poder de los faraones. Entre más de 500 tumbas excavadas, hay una que lo cambia todo, absolutamente todo: la tumba S-166. En ella se encontró el esqueleto de un adolescente con el brazo seccionado y recolocado cuidadosamente, como si alguien hubiera querido recomponerla. ¿Te suena? Sí, es el mismo gesto que hace Isis al reconstruir el cuerpo de Osiris en la mitología egipcia. Y eso no es todo, ya que las tumbas están alineadas con fenómenos astronómicos: la salida de Sirio, el solsticio de invierno, elementos clave para la agricultura que más tarde serían incorporados a la religión oficial del Antiguo Egipto. Así que lo que comenzó como prácticas de aldea acabó formando el corazón ideológico del Estado faraónico. Según el estudio, los campesinos fueron los primeros constructores del pensamiento egipcio. Un hallazgo que nos recuerda que las grandes civilizaciones no siempre nacen en palacios, sino bajo las estrellas y en la tierra que se cultiva. En la prehistoria, ellos se mudaban con ellas. ¿Te imaginas que hace 9.000 años ya existiera eso de irse a vivir con los suegros? Pues exactamente eso es lo que hacían los hombres en Catalhuyuk. Sí, uno de los asentamientos neolíticos más antiguos del mundo, en la actual Turquía. Un análisis genético reciente de 131 esqueletos enterrados bajo las casas de este sitio arqueológico ha revelado un patrón sorprendente. Los muertos compartían tumba, no por el lado paterno, ¿no?, sino por el materno. Es decir, las familias se organizaban en torno a las mujeres y los hombres se integraban al hogar de sus esposas. Una sociedad matrilocal en plena edad de piedra. La arqueóloga Ellie Schötzmann confirma que la identidad familiar se transmitía por la línea materna, y eso cambia por completo nuestra visión de las primeras comunidades agrícolas. Además, las niñas eran enterradas con 5 veces más objetos funerarios que los niños. ¿Casualidad? Pues no lo parece. Y aunque esto no significa que existiera un matriarcado, muchos investigadores comienzan a replantear la idea de que el patriarcado siempre fue la norma. En Catalhuyuk, las mujeres daban vida y también estructura social. Así que ya sabes, la próxima vez que te hablen de vivir con los suegros, recuerda que en la prehistoria ya se hacía. Y hasta aquí este viaje alucinante por 10 descubrimientos que siguen ampliando los límites de lo que queríamos saber sobre nuestro pasado. Hoy hemos visto cómo las monedas falsas ayudaron a sostener el Imperio Romano, cómo los neandertales siguen presentes en nuestros genes y también en ratones modernos, y cómo un simple delineador de ojos de hace 3.000 años nos habla de poder, identidad y estilo en el pasado. También hemos descubierto que Rapa Nui no estaba aislada, sino que fue un faro cultural del Pacífico, que el ADN humano está cambiando con la globalización y que las proteínas fósiles más antiguas del planeta nos abren una nueva puerta para entender la evolución. También vimos cómo una flecha prehistórica cuenta una historia de violencia milenaria, como unas bolsas decoradas con dientes de lobo revelan la maternidad en la Edad del Cobre, y cómo rituales campesinos egipcios dieron origen a los mitos de Isis y Osiris. Y para cerrar, viajamos a Catalhuyuk, donde hace 9.000 años eran los hombres los que se mudaban con la familia de sus esposas. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale like, que eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete al canal de la Fundación Palar y activa la campanita para no perderte ningún capítulo más de esta aventura arqueológica.
Y también visita nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás artículos, noticias, vídeos y proyectos apasionantes sobre arqueología y paleontología de todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.